Unidad 3. La reforma laica en las ciudades. Sección 1. Las ciudades-estado. En la época de la Reforma, lo que conocemos como Alemania hoy era una colección de estados, ciudades que eran países también, y principalidades, todos bajo el Santo Imperio Romano, representado por la corona de su emperador. También parte del Santo Imperio Romano, Suiza era una colección de 13 ciudades y sus territorios unidos por tratados. Estas ciudades-estados eran gobernadas por consejos formados por líderes de gremios, iglesias, en vez de un príncipe o rey. Por el tiempo de la Reforma, estos consejos podían decidir los sacerdotes para sus iglesias. Para los que eligieron reformadores, la pregunta es, ¿por qué? Sección 2. El concepto laico de la religión. Una razón clave es el sentido de la alienación de la Iglesia Romana Católica. Menos gente comulgaban. Poca gente confesaba a causa del abuso del proceso y los confesores. Otra razón es el resentimiento en la gente por todo el dinero fluyendo desde sus ciudades a Roma y los castigos para los que no podían pagar. Finalmente, los cleros tenían muchos privilegios, como exención de impuestos y inmunidad de la justicia. Vemos la insatisfacción de la gente en las burlas en los libros y teatros, y en la destrucción e irreverencia de la iconoclastia. El texto de Moclam tiene ejemplos de los dos. Sección 3. El original mensaje protestante. El mensaje protestante fue popular en muchas clases y tipos distintos de gente en estas ciudades. Primero fue la certeza futura de la salvación que la enseñanza bíblica les dio, en vez del temor del sistema de la salvación por obras para ganar la santidad. Segundo, las reglas de la Iglesia que invadieron en la vida cotidiana de la gente. Tercero, por la enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes vieron el rompimiento de las barreras entre los cleros y los laicos. El resultado fue la comprensión que la diferencia entre un clero y un laico solo es su papel, no en su estatus espiritual. Y finalmente, la igualdad de la nueva definición de lo que era espiritual. Este resultó en la comprensión de que dirigir una iglesia era un acto tan santo que obrar en la granja o cuidar a los niños. Sección 4. El rol de las autoridades civiles en la Reforma. El rol de los magistrados en esta reforma resulta en el nombre la Reforma Magisterial. El texto de Moclam usa el caso de Ulrico Zwinglio como ilustración del papel de estas autoridades locales en el desarrollo de esta reforma por tiempo. En 1518, un año después de los 95 tesis por Lutero y 3 años antes de la Dieta de Worms, el Gran Consejo de Zúrich nombró un sacerdote Ulrico Zwinglio a la iglesia principal de la ciudad. Con mucha gente del Gran Consejo en la iglesia, durante los años Zwinglio criticaba los abusos de la iglesia romano-católica. En el mismo año que la Dieta de Worms, el Gran Consejo le pidió calmar sus críticas. Pero en 1523, por primera vez el Gran Consejo mandó un debate sobre la doctrina después del rechazo del ayuno de la Cuaresma por alguna gente. Como resultado del éxito de Zwinglio, el Gran Consejo le permitió avanzar aspectos de la reforma. En 1525 permitió más reformas. Reemplazaron la misa con un culto sencillo de la Santa Cena y tomaron de las manos de la Iglesia romano-católica la responsabilidad por la educación de los niños. Es posible observar la interrelación entre los sacerdotes pidiendo reforma y los consejos en estas ciudades. Los sacerdotes predicaban, animando la reforma de la Iglesia. Los consejos de las ciudades, asistiendo a estas iglesias, dieron más permisos por las reformas. Sección 5. 3 diferencias con la reforma luterana. Las reformas magisteriales eran distintas de la reforma luterana en algunos aspectos. Primero, en cómo entendieron la presencia de Jesús en el sacramento de la Cena del Señor.
Lutero enseñaba que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Jesús, pero en una manera misteriosa, entonces comprendido solo por la fe. Los suizos enseñaban que Jesús está presente, pero espiritualmente, no físicamente. Segundo, se diferencian en cómo entendían lo que es permitido en los cultos. Lutero enseñaba que tener una forma tradicional de culto está bien si la prédica del Evangelio es clara. Pero los suizos enseñaban que es necesario quitar cualquier cosa que distraiga del Evangelio. Tercero, el papel del Estado. Lutero disminuía el rol de los gobernantes en la alabanza de la reforma y la defensa de la doctrina. Pero los suizos enfatizaban que los gobernantes tenían la obligación de defender la doctrina con fuerza militar. Estas dos reformas tendrían influencia en distintas partes de Europa, donde desarrollaban y adaptaban a las circunstancias locales.